San Agustín de Trinitate, libro octavo, capítulo séptimo, número 10. Por lo cual, en esta cuestión que nos ocupa acerca de la Trinidad y del conocimiento de Dios, no hay que examinar principalmente, sino qué cosa es el verdadero amor, o más bien, ¿qué es el amor? En efecto, hay que llamar amor el que es verdadero, de otro modo es codicia, y así abusivamente se dice que los codiciosos aman, del mismo modo que abusivamente se dice que los que aman codician. Y en esto consiste el verdadero amor, en que adhiriéndonos a la verdad vivamos justamente, y así despreciemos todas las cosas mortales por el amor a las personas. Sí, codicia sería cupiditas, ¿eh? Quizás abusivamente no es muy bonito. Quizás se podría poner impropiamente. Impropiamente se dice que lo... Porque abusive sería el texto, sería el original. Pero mejor no, pero no adivinamos, sino que lo mejor controlarlo. 8, 7. 8, 7, 10. Va. 8, 7, 10. Abusive, sí, correcto. Profesor, ese Tit es Timoteo, ¿no? Tito. A Tito. Sí. Abusive. Catacresticos se dice en griego. Impropiamente. Se dice que los que aman codicia. El verdadero amor es distinto de la codicia. Y así despreciemos todas las cosas mortales por amor a las... Ya, continúo por eso entonces. Sí. Mediante el cual queremos que vivan justamente. Así, en efecto, podremos estar útilmente preparados incluso para morir por los hermanos, como el Señor Jesucristo nos enseñó con su ejemplo. Siendo dos los preceptos de los cuales depende toda la ley y los profetas, el amor de Dios y el amor del prójimo. No sin una razón la Escritura propone uno solo en lugar de ambos, ya sea solo el del amor de Dios, como ese texto que dice, sabemos que para que los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para el bien. Y aquel otro, todo el que ama a Dios, este es conocido por él. Y ese otro, pues el amor de Dios pues el amor de Dios ha sido difundido en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado, y muchos otros, pues también quien ama a Dios por consiguiente hace lo que Dios ha ordenado, y en tanto ama, en cuanto hace por consiguiente, ama también al prójimo, pues esto ha ordenado Dios, ya sea que la escritura recuerde solamente el amor al prójimo, como es aquel texto, llevad los pesos los unos de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Y el otro, toda la ley se cumple en una sola frase, en aquello que está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Evangelio, todo lo que queréis que los hombres os hagan a vosotros de bien, esto también hacedlo vosotros a ellos. Esta es, en efecto, la ley y los profetas. Y muchas otras palabras encontramos en las letras sagradas, donde parece ordenarse para la perfección solamente el amor al prójimo y parece que no se habla del amor a Dios, siendo que de ambos preceptos depende toda la ley y los profetas. Pero esto se debe a que también quien ama al prójimo ama principalmente al amor mismo. Pero Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios. Por lo tanto, se sigue que ama principalmente a Dios. Bien.
Entonces aquí saca la consecuencia de lo que había ya explicado en el capítulo anterior, ¿no? En esto consiste el verdadero amor, en que adhiriéndonos a la verdad, vivamos justamente. Y así despreciemos todas las cosas mortales por amor a las personas. Claro, aquí se ve como claramente las personas no entran en la categoría de las cosas, ¿no? Que pueden ser solamente utilizadas, como decíamos ayer, o más bien dicho, él dice que tienen que ser solamente utilizadas, ¿no? Porque las cosas, en realidad, las cosas mortales están, o sea, las cosas diferentes a las personas mortales, ¿no? Eh, solamente están en función de las personas. Entonces, despreciemos, o sea, amemos. ¿No? Despreciar no hay que entenderlo aquí al pie de la letra, no se trata de despreciarlas en el sentido de no valorarlas, ¿no? Pero su justo valor consiste en ser utilizadas fundamentalmente, ¿no? Para las personas, entonces tanto para uno mismo como para el prójimo. Y entonces despreciamos todas las cosas morales por el amor a las personas. Y evidentemente las personas no están para ser utilizadas fundamentalmente, sino que para ser amadas, y para ser amadas necesitan, o sea, se necesita que nosotros queramos que vivan justamente, ¿no? Como decíamos ayer, no basta como con amarlas tal como son, sino que es el punto de partida para amarlas, o sea, el verdadero amor consiste en querer que las personas alcancen la felicidad. Y por lo tanto, también eso puede incluir el tener que morir por los hermanos, ¿no? Que es como la enseñanza básica de Cristo, ¿no? Que muestra cómo Jesucristo nos enseñó. Claro, hasta tal punto no es exacto decir que evidentemente que para Agustín el utilizar se refiere a las personas, es evidentemente eso completamente ajeno eh, a su doctrina de fondo, ¿no? Aun cuando, repito, como he repetido otras veces, él es un poco rígido cuando hace esa distinción, utilizar, disfrutar, ¿no? Entonces, claro, en ese caso, cuando es verdadero el amor, que consiste en querer el bien del otro y por tanto la felicidad del otro, en ese único caso no es codicia, de otro modo es codicia, cupiditas, no es distinta a la cupiditas. Ahora uno podría decir que la codicia es una forma de amor, claro, pero es la desviación. Claro, podríamos decir la potencia de amar es la misma, pero se desvía, ¿no? Porque no está correctamente ordenadas en orden a la justicia. No sé si hay comentarios, más comentarios. ¿O se entiende? ¿Es claro? Sí, sí, profe, a mí me llamó la atención la relación que presenta este argumento respecto a la relación con el otro, con todo lo que es la ética, por ejemplo, kantiana o más moderna. Se presenta nuevamente el concepto de felicidad, el concepto del otro, el concepto del amor. Eso me llamó la atención de este pasaje. Ah, claro. ¿Cuál ves tú la diferencia con la ética kantiana? Mm, em, Creo que principalmente Kant quiere establecer un ámbito, en ámbito metodológico, un poco más analítico y estructurado respecto a, a principios racionales, más que aquellos que veo aquí que son un poco más, que se sintetizan más en lo que es la comunidad. Pero no sé, en verdad una diferencia muy, muy clara. Quizá usted me la podría decir. Ah. Te puedo dar una pista. Voy a hacer la pregunta de otra forma. Eh, ¿Qué crees tú que le falta a la ética kantiana metafísicamente? Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la teoría ética, obviamente, ¿no? De su teoría ética.
Lo digo porque a veces se dice, cuando se habla de ética, se habla de práctica, se dice filosofía práctica, ¿no? Pero la filosofía obviamente es siempre es una teoría acerca, claro, principalmente, no, principalmente la teoría ética filosófica no se dirige a establecer exactamente lo que hay que hacer, sino cuál es la fundamentación metafísica de la misma idea ética. O sea, ¿qué implica metafísicamente que hay un deber, que hay que cumplir una norma, todo eso, ¿no? Antes de saber cuál es exactamente la norma en la práctica, ¿no? Porque podríamos pensar que en la práctica, si tú le preguntas en la práctica, Kant te podría decir que está de acuerdo con Agustín, ¿no? Que hay que hacer ciertas cosas, que hay que también ayudar a los hermanos, sacrificarse por los hermanos, podría estar de acuerdo él con eso, ¿no? Pero lo que falla es como la justificación metafísica, y cuando falla eso, después, digamos, de algún modo, después eso termina reflejándose también en la práctica. ¿Cuál es el fallo, profesor? Y yo se lo pregunto a ustedes. Ustedes han hecho el curso de canto, ¿no? Sí, Ah, pero ¿se hace ética o se hace más bien solamente la parte de de la razón crítica de pura? razón pura, sí, razón pura. Ah, ya, no se ve la ética entonces. Eso se ve en Sí, ética. sí, Ah, en el curso de ética sí lo hicieron. Ah, ya. Yo recuerdo que con Sebastián, como éramos compañeros, vimos la metafísica de las costumbres, pero por el estallido social creo que no alcanzamos a como profundizarlo demasiado. Ah, ya. Y la razón práctica tampoco. ¿O la algo? razón práctica no. Ya, ya. Claro, porque Kant insiste en este asunto de que el imperativo categórico, o sea, existe un imperativo categórico, ¿no? Y hasta ahí Agustín estaría perfectamente de acuerdo, ¿no? Existe un imperativo categórico. Pero después Kant pareciera insistir en que este imperativo categórico tiene que ser completamente, además de ser absoluto, con lo cual estaríamos de acuerdo, parece que no tiene como un motivo metafísico. O sea, uno hace el bien porque lo dice la norma, y la norma es absoluta, pero pareciera algo meramente formal. Como hay una norma absoluta que lo dice, entonces hay que hacerlo, pero no hay falta, digamos, según la impresión de muchos, la impresión, digamos, una crítica, evidentemente que no estoy inventando yo, una crítica antigua, falta como la justificación metafísica. ¿Por qué tengo que hacer el bien? ¿No? ¿Qué gano con eso? O sea, según Kant, el hecho de ganar algo, la forma tradicional de presentar la ética, o sea, que hago el bien porque después tengo un premio, eso para Kant es equivocado. O sea, tengo que hacerlo, según él, de una forma totalmente desinteresada. Totalmente, ¿no? Generalmente cuando se dice desinteresada, decimos desinteresada en cuanto a los bienes materiales. Por ejemplo, yo soy honesto, no porque me den un premio en dinero, porque si yo soy honesto para que me den un premio en dinero, eso entonces no es querer la honestidad por sí misma, sino por el dinero. Lo que estoy buscando es el dinero, ¿no? Pero cuando yo digo que busco la honestidad por sí misma, en la ética tradicional, que Agustín, digamos, contribuye a fundamentar, igual a mí me conviene, en el sentido que yo, digamos, amo la honestidad por la honestidad porque el bien, después que yo lo alcanzo, si yo respeto la ley de Dios, al alcanzar el bien, al amar el bien, eso me da la felicidad. Porque el bien es concebido como una realidad y por lo tanto el contacto con el bien, el recibir esa como comunión con el bien, esta comunión con el amor, eso es lo que me hace feliz. Entonces, eso es, diríamos, el premio. Evidentemente, no es un premio en el sentido exterior, como algo ajeno, como que me porté bien y me dan un premio, me dan un caramelo. Un premio como exterior, ¿no? Es un premio inherente a la propia opción buena. O sea, que amar el bien, no meramente hacerlo porque lo dice la norma, porque yo lo podría hacer con las manos, con el cuerpo, pero sin poner el corazón.
No, yo podría ayudar, por ejemplo, a los pobres, podría ayudar a quien necesita con las manos, con la billetera, hacerle una transferencia, etcétera, y eso a ellos les ayudaría económicamente, pero a mí personalmente no me ayudaría en nada, porque cumplir la norma sin amar a la persona no hace feliz, porque solo el amor, digamos, esta comunión en el amor es lo que hace feliz, ¿no? Por eso dice Pablo en ese famosísimo pasaje de la primera a los Corintios: si yo vendiera todos mis bienes y los regalara a los pobres, incluso si diera mi cuerpo para ser quemado, muriera por otra persona, etcétera, pero sin amor, sin amarla, si yo puedo dar la vida para otra persona para cumplir una norma, pero si no la amo, a mí no me aprovecha de nada, a la otra persona le aprovechará porque le salvo la vida, etcétera. Pero a mí no, solo el amor a mí me hace bien, ¿no? Es útil en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Que como decíamos ayer a propósito de la República de Platón, o sea, el bien es útil, pero útil en el plano realmente profundo, que realmente me da la felicidad, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia metafísica fundamental. Ahora, después Kant también dice cosas que no están tan de acuerdo con eso que decíamos antes, porque él también usa, finalmente en la razón práctica, él usa la existencia de estas normas absolutas, que son propias de la ética, y en eso estamos de acuerdo, las usa para una suerte de demostración de la existencia de Dios también. Entonces él está de acuerdo con que hay una relación entre la norma ética y la existencia de Dios, pero no le saca la consecuencia metafísica en orden al tema de la felicidad. Entonces, como que, en resumen, un poco divorcia la ética de la eudaimonología, de la consecución de la felicidad, que es un rasgo, en cambio, básico, no solo de Agustín, sino que yo diría de la mayor parte de la filosofía antigua, ¿no? De Platón, de Aristóteles. Y aquí, en la segunda parte, bueno, aplica el mismo razonamiento que había expuesto en el capítulo anterior. ¿Por qué la Escritura a veces dice ama a Dios y no menciona al prójimo, o viceversa? Porque dice él, no es siempre necesario hacerlo, porque lo uno necesariamente implica lo otro, ¿no? Quien ama al prójimo ama principalmente al amor mismo. Amar al prójimo es amar primero que todo al amor, y como el amor es Dios, quien ama al prójimo ama necesariamente a Dios. Quien lo ama verdaderamente, no codiciosamente, aislándolo digamos, del orden del ser. Bueno, y para terminar el paralelo con Kant, a propósito de mencionar el orden del ser. Claro, en el fondo, la doctrina del amor, en la filosofía cristiana, en Agustín, es una consecuencia de la doctrina del ser, ¿no? Porque el amor es amor al ser, y por lo tanto tiene que ser amor proporcionado a los grados de ser. O sea, tal como los grados de ser son en sí mismos, así hay que amar los seres, ¿no? Entonces, no se puede amar un martillo igual que a un carpintero, porque es el martillo un instrumento para el carpintero, y no viceversa. Entonces, hay que amar, hay que valorar al martillo, no es que haya que despreciarlo en el sentido literal de la palabra, pero hay que valorarlo en su justa función, porque los seres mismos están ordenados en una cierta jerarquía, ¿no? Y por lo tanto, la ley de Dios sencillamente exige el respeto de esa jerarquía real, ¿no? No es una norma como que hay que cumplirla porque está ahí escrita, una norma positiva como arbitraria, sino que una norma que refleja el orden del ser, ¿no? Entonces, cuando Dios dice, primero hay que amarme a mí, dice Dios, no es porque Él sea así como egocéntrico, sino que es porque realmente Él está en esa jerarquía que merece, no necesariamente ese tipo de amor como absoluto. Y precisamente de la absolutez del ser de Dios, ¿no? Se deduce lo absoluto de la norma moral. Por eso la norma moral es absoluta, porque es puesta
por aquel que es el origen absoluto del orden mismo. Y entonces es una consecuencia lógica. Digamos, hay una coherencia entre ontología y ética. No sé si... Profesor, ¿Sí? respecto a esa frase de la epístola de San Juan, ese permanecer es como permanecer yo amando al Señor o saberme amado por Él. Yo sé que estas dos cosas no son excluyentes entre sí, pero como el énfasis de esa frase, ¿dónde está? Espera, repíteme un poquito cuál era la alternativa. La pregunta es como, yo, o sea, el ser humano amando al Señor o el ser humano sabiéndose amado por Él. Esta permanencia en Yo el diría amor. que en la segunda parte de la frase, el amor permanece en Dios, es la segunda alternativa, o sea, sabiéndose amado por Él. Claro, si uno permanece en el amor, entonces tiene la certeza de que permanece, claro, dentro del amor de Dios, ¿no? O sea, dentro del amor mismo que es Dios. Por eso dice la carta de Juan la famosa frase, ¿no? Si tú dices que amas a Dios, pero no amas al hermano, eres un mentiroso. No, porque si realmente amaras a Dios, no podrías no amar al hermano, ¿no? Porque las dos cosas son metafísicamente implican una a la otra. Y lo mismo, interesante que Agustín también da vuelta el razonamiento y dice, vale también a la inversa. Así como San Juan dice, si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, eres un mentiroso, porque realmente no amas a Dios, sino amas a tu hermano. Dice Agustín, también vale a la inversa. Si tú amas a tu hermano y dices que no amas a Dios, suponte que tú dices, no, yo no amo a Dios, o Dios no existe, por ejemplo, eres, no sé, agnóstico. Pero si tú amas al hermano de verdad, aunque tú no lo sepas, igual estás amando a Dios. Porque si tú lo amas de verdad, conforme a la justicia, implícitamente estás amando, ¿no? Aunque no lo sepas o aunque no lo conceptualices, principalmente estás amando al amor mismo y por lo tanto estás amando a Dios, igual, aunque digas que no existe, ¿no? Qué interesante ese procedimiento de San Agustín, profesor. Ah, sí, sí, muy interesante, sí, sí, sí. Es uno de los puntos donde sí, es como más profundo. Bien, sigamos nomás. Si no hay más comentarios de esto. ¿Continúo yo o continúa Sebastián? Ah, quizás le toca a Sebastián. Está bien. Por lo cual, quienes buscan a Dios por estas potestades que presiden al mundo o a partes del mundo, son alejados de él y son proyectados lejos, no por la separación de los lugares, sino por la diversidad de los efectos. En efecto, se esfuerzan por ir hacia afuera y abandonan sus realidades interiores. En el interior de las cualidades está Dios. Y así, aunque hayan oído o entendido de cualquier manera alguna santa potestad celestial, buscan más sus acciones que la debilidad humana admira. No imitan la piedad por la cual se produce la divina paz. En efecto, prefieren soberbiamente tener el poder de un ángel que devotamente ser como él, pues ningún santo goza por su propio poder, sino por el de aquel a partir del cual tiene el poder de hacer cualquier cosa que sea adecuada. Y sabe que más poderoso el estar unido al Omnipotente con piadosa voluntad que el tener con propia voluntad un poder ante el cual tiemblen los que no lo tienen. Asimismo, Señor Jesucristo, haciendo tales cosas para enseñar cosas más amplias a los que se sorprenden de los milagros y convertir hacia las realidades eternas e interiores a los que están pendientes de sus acciones temporales, a sus acciones temporales insólitas. Dice, venid a mí lo que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré.
poned mi yugo sobre vosotros. Y no dijo, aprended de mí, que resucito a los muertos de hace 3 días, sino que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En efecto, es más poderosa y más segura la solidísima humildad que la ventosísima altura. Y por eso sigue diciendo, y encontráis descanso para vuestras almas. Y encontráis descanso para vuestras almas. Pues el amor no infla, y Dios es amor. Y los fieles en el amor lo adquieren a él, llamados por el estrépito exterior a los gozos silenciosos. He aquí, Dios es amor. ¿Para qué vamos corriendo a la sublimidad de los cielos y a la profundidad de la tierra, buscándolo a Él, que está junto con nosotros, si nosotros queremos estar junto a Él? Bien, esto también es muy interesante. Profesor, en lo que yo entendí en este pasaje es como que hay como hay una forma de llegar, o sea, de buscar a Dios por codicia, como por tener como seguridad o por su poder, en cierta manera, como es como una Correcto. búsqueda cínica. Y Una poco búsqueda, yo diría, más que cínica, codiciosa, como decía antes. O sea, es una codicia en este caso del poder, ¿no? Entonces se esfuerzan por ganar el poder, pero alejándose de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, buscan tener el poder que tiene Dios. O sea, uno ve, por ejemplo, Cristo que hace milagros o un santo que hace milagros y desea tener el poder de hacer esos mismos milagros, ¿no? Entonces quiere como imitar a Dios, pero en un sentido exterior. O sea, quiere tener ese mismo poder, pero no busca, en cambio, la verdadera manera de tener el verdadero poder, ¿no? ¿Y cuál es la verdadera manera de tener el verdadero poder? Según dice acá, quizás lo sintetiza muy bien en esta frase. Aunque hayan oído, entendido de cualquier manera alguna santa potestad celestial, aquí se refiere evidentemente a los ángeles, ¿no? Alguien quiere ser un ángel, quiere tener como el poder de un ángel, pero no imita la piedad por la cual se produce la divina paz. Y en efecto prefieren soberbiamente tener el poder de un ángel que devotamente ser como él. Claro, el ángel tiene poder, pero ¿por qué tiene poder? ¿Por qué el ángel tiene poder o el santo? ¿Por qué un santo tiene poder? porque Paradójicamente, ¿qué es lo que le da poder paradójicamente, contraintuitivamente? es porque participa del Señor. O sea, Porque sí, claro, porque al someterse a Dios es cuando participa de su poder, claro. Entonces, el santo no se pone como en el mismo plano con Dios, como queriendo tener los mismos atributos que Él, en el fondo, queriendo tener el poder que Él, el mismo poder que Él, sino se somete a Él porque en el fondo lo ama. Y al amarlo y al obedecerle, entonces participa de ese poder, ¿no? Goza por su propio, claro, el santo no goza por su poder, no es el poder que busca, porque no busca como hacerle la competencia a Dios o tener el poder de Dios como casi por el poder mismo, independientemente de Dios, sino lo que hace es amar a Dios y a partir de eso, entonces tiene el poder de hacer cualquier cosa que Dios quiere, que Dios, digamos, le permita hacer. Y así termina siendo más poderoso, pero porque no buscó el poder, ¿no? Por eso, espera que aquí hay una palabra que no sé si está bien traducida. El mismo Señor Jesucristo haciendo tales cosas para enseñar cosas más amplias. No sé si amplias se entiende. Seguramente en latín eso lo traduje como literalmente, ampliora. Cosas más amplias.
¿Cómo se podría traducir en mejor castellano? Aquí te dejé la palabra latina tal cual, pero no sé si es clara. ¿Podría ser más ondas, profesor? Mm, más ondas, Porque dice y convertir hacia las realidades eternas e interiores, o más altas, no sé. cosas más profundas, sí, cosas más profundas puede ser. Sí, se entiende más, ¿no? Cosas más profundas. A los que se sorprendía de los milagros y convertir hacia las realidades eternas e interiores a los que estaban pendientes de sus acciones temporales insólitas, ¿no? Claro, entonces cuando él dice imítenme, claro, él hace milagros que también muestran su poder, ¿no? Pero este mostrar el poder es funcional a que las personas crean en él, pero no para que traten de imitar su poder. No, dice más bien, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? O sea, aprended de mí no tratando de imitar mis milagros, sino tratando de imitar mi humildad, ¿no? Es que esa es la paradoja, ¿no? Que es más poderosa la solidísima humildad, ¿no? Que la ventosísima altura. No sé si altura también, ¿se entiende? Altura, que tiene aquí el significado de soberbia, ¿no? Porque humilitas, claro, no se capta exactamente el contraste, porque en latín humilitas mantiene el significado de bajeza. La solidísima como bajeza que la ventosísima altura, ¿no? O sea, quien se abaja será enaltecido, ¿no? Pero no sé si hay otro sinónimo en castellano que dé más la idea de bajo, que mantenga la idea. Porque bajeza en castellano tiene un significado negativo. No se puede usar aquí. Tendría que ser como sencillo. No, es que tendría que ser una palabra que da la idea físicamente de lo bajo, porque se contrapone lo bajo a lo alto. O si no, habría que cambiar altura con soberbia, humildad en contraste con soberbia. Pero, o lo otro sería pequeñez, no, pero no da la idea de lo bajo. No, Es que casi todo lo inferior, profesor, como que es como, o sea, todo lo bajo es como inferior en cierta manera, o sea, en español. claro, claro, pero no hay una palabra que indique, porque la bajeza no lo podemos usar. ¿Cómo hay un sinónimo de bajeza? ¿No hay? De calidad de ser bajo. No se me ocurre ninguna. No. No importa, pero el concepto yo creo que se entiende, ¿no? Es más poderosa y más segura la solidísima humildad que la ventosísima altura, ¿no? Podría ser pequeñez, profesor. Pero no da la idea de lo bajo. Ah, ya. Mm. No, no importa, dejémoslo así. Es imperfecta como el paralelismo, pero no importa. Entonces, ese es el concepto fundamental, ¿no? Que la humildad, ¿no? Es lo que permite, es lo que va de acuerdo con el amor. Y entonces permite esa como comunión en el amor, y eso es finalmente lo que da el verdadero poder, ¿no? Porque el hombre busca el poder, y el poder no es en sí algo malo. Siempre el hombre busca lo bueno, ¿no? El poder es algo bueno en sí, considerado en sí, pero el problema es cuando el poder yo lo quiero para mí, casi como haciéndole la competencia a Dios, poniéndome yo como centro del poder, casi, ¿no? Como autodivinizándome, ese es el problema. En cambio, el verdadero poder está en someterse, ¿no? Someterse a Dios, porque Él verdaderamente es, no porque Él sea un tirano egocéntrico, ¿no? Sino porque Él tiene verdaderamente la plenitud del ser. Entonces, si yo me pongo en armonía con Él, me pongo en armonía con la jerarquía del ser, y por lo tanto tengo más poder, ¿no? Puedo hacer, digamos,
si estoy de acuerdo a cómo las cosas en la realidad giran, ¿no? Si yo sigo digamos, la dirección de la fuerza de gravedad universal que depende del amor de Dios, en definitiva. Si yo trato de ir contra la gravedad, no por mucho que quiera que me esfuerce, voy a recaer sobre la tierra. Profesor, es interesante también notar que respecto al poder, Cristo nunca utiliza la palabra kratos, sino que siempre habla de exousia, que se puede traducir como poder servicial, en vez de un poder como punitivo, como del mundo. Ah, claro, claro, sí, sí. Claro, nunca usa kratos, que sería como fuerza, violencia. Sino que exousia, que claro que es servicial y en el fondo significa una potestad legítima. Claro, es una potestad legítima, ¿no? Por eso hablaba con autoridad. Claro, de ahí viene la autoridad, exactamente, sí. Veamos otro capitulito. Ya. Nadie diga, no conozco lo que amo. Ame. Eso está. Una pregunta, perdón, Ah, disculpen. sí, ¿Cuál era adelante. la pregunta, perdón? Digo, la pregunta, ¿exusía la Sí, palabra? Sí, Ya. exousia. exousia, sí. Exousia, kratos y dynamis. Pero dynamis como que lo utiliza en otro sentido. Por lo que tengo Claro, entendido. dynamis es la potencia. Cuando dice, por ejemplo, cuando hace algún milagro, dice, por ejemplo, cuando alguien lo toca, él dice, sentí que una potencia salió de mí y sanó, por ejemplo, a la mujer que tenía pérdida de sangre, ¿no? Sentí, como que alguien me tocó, dice, ¿quién me tocó? Porque sentí que una potencia salí de mí, ¿no? Una cosa así. Esa es la dynamis. Pero la exousia, claro, es la potestad, yo diría, como el poder legítimo. Ah, eso lo escribiste, perfecto, exousia. Sí. Bien. ¿A quién le toca? ¿A Emilio? Sí, 12 para empezar de entonces. nuevo. Nadie diga no conozco lo que amo. Ame al hermano y ame al mismo amor, pues conoce más al amor con el cual ama que al hermano que ama. He aquí que ya tiene a Dios como más conocido que el hermano, claramente más conocido, pues es más presente, más conocido, pues es más cierto. Abraza el amor que es Dios, y con el amor abraza a Dios. El amor es el mismo que une en sociedad a todos los ángeles buenos y todos los siervos de Dios con el vínculo de la santidad, y nos conecta a nosotros con ellos y nos sujeta a Él. Por lo tanto, cuanto más sanos somos de la hinchazón de la soberbia, tanto más llenos estamos del amor. ¿Y de qué está lleno el que está lleno de amor, sino de Dios? Eso es como lo kenótico, profesor del cristianismo, el carácter de la kenosis. Espera, terminemos de leer y después lo comentamos todos juntos. Sin embargo, veo el amor y, por cuanto puedo, lo contemplo con la mente y creo a la escritura que dice, pues Dios es amor y quien permanece en el amor, en Dios permanece. Pero cuando lo veo, no veo en él la Trinidad. Al contrario, ves la Trinidad si ves el amor. Pero te explicaré, si puedo, para que veas que sí la ves. Solamente que ella está presente para que seamos impulsados por la caridad a algún bien, a algo que ama, por eso mismo que ama algo. ¿Qué ama entonces el amor? Para que el mismo amor pueda ser amado. En efecto, no es amor lo que nada ama, y si se ama a sí mismo es necesario que ame algo, para que se ame en cuanto amor. Tal como la palabra significa algo, también significa a sí misma, pero no significa como palabra, sino significa que ella significa algo. Del mismo modo también el amor se ama a sí mismo, pero si no se amara amando algo, no se amaría como amor. Entonces, ¿qué cosa ama el amor sino aquello que amamos con el amor? Pues, pero eso para que empecemos por lo más próximo, es el hermano, y veamos
cuanto el apóstol Juan recomienda el amor fraterno. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay piedra de tropiezo. Es evidente que ha puesto la perfección de la justicia en el amor al hermano. En efecto, aquel en el cual no hay piedra de tropiezo ciertamente es perfecto, y sin embargo permanece haber callado el amor a Dios, cosa que nunca habría hecho, sino porque en el mismo amor fraterno quiere que se entienda a Dios. En efecto, en la misma epístola poco después dice, queridísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este contexto explica de manera suficientemente clara que el mismo amor fraterno, pues el amor fraterno es aquel por el cual nos queremos unos a otros, se predica con tanta autoridad, no solo que es de Dios, sino también que es Dios. Cuando entonces amamos al hermano a través del amor, amamos al hermano desde Dios, y no puede suceder que no amemos principalmente el mismo amor, mediante el cual amamos al hermano, de donde se deduce que aquellos dos preceptos no pueden existir el uno sin el otro, dado, por cierto, que Dios es amor. Indudablemente ama a Dios el que ama al amor, pero es necesario que quien ama al hermano ame al amor. Y, por lo tanto, lo que dice poco después, no puede amar a Dios a quien no ve, quien no ama al hermano que ve. Es porque la causa de que no ve a Dios es justamente esa, que no ama al hermano. En efecto, Espera un poquito que voy a tener que hacer una breve pausa. Voy a suspender un segundo la grabación. Pausar. Perfecto. Bien, si quieres terminemos de leer esto y después seguimos conversando un rato. Estábamos en... ¿ustedes tienen clase a las 12 o no? yo sí, pero me puedo pasar unos minutos, me da lo mismo. Te puede pasar 5 minutos. Ah, ya, perfecto. Para que termine, redondeemos aquí el concepto. Creo que quedé en efecto, ¿cierto, profesor? Sí, Ya. En efecto, quien no ama al hermano no está en el amor, y quien no está en el amor no está en Dios, porque Dios es amor. Por otro lado, quien no está en Dios no está en la luz, porque Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Por lo tanto, quien no está en la luz, ¿qué tiene de extraño si no ve la luz? Es decir, no ve a Dios, pues está en las tinieblas. Pues ve el hermano con la vista humana con la cual Dios no puede ser visto. Pero si a este que ve con la vista humana lo amara con amor espiritual, vería a Dios, quien es el amor mismo, con la vista interior con la cual puede ser visto. Entonces, el que no ama al hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Por eso mismo que Dios es amor, el mismo amor que le falta al que no ama al hermano. Tampoco debe preocuparnos aquella cuestión de cuánto amor debemos predicar al hermano y cuánto a Dios. En efecto, al hermano la misma cantidad que a nosotros mismos, pero nos amamos a nosotros mismos tanto más, cuanto más amamos a Dios. Por lo tanto, amamos a Dios y al prójimo con un solo y mismo amor, pero a Dios lo amamos por Dios, a nosotros mismos y al prójimo, en cambio, por Dios. y léete también el último, porque ese es cortito. Ya termina el libro. ¿Qué es esto, digo, que nos inflamamos cuando escuchamos y leemos, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación, sin dar ningún motivo de tropiezo para que nuestro ministerio sea irreprochable, y en todo encomendándonos a nosotros mismos como servidores de Dios, en mucha paciencia, en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en las enfermedades, en las cárceles, en los motines, en los trabajos, en las vigilias, en los ayunos, en la castidad, en la ciencia, en la longanimidad, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor no fingido, en la palabra de la verdad, en el poder de Dios,
por las armas de la justicia de la derecha y de la izquierda, por la gloria y por la oscuridad, por la infamia y la buena fama, como seductores pero veraces, como siendo ignorados y al mismo tiempo conocidos, casi muriéndonos, y he aquí que estamos vivos, como oprimidos, pero no mortificados, como tristes, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, pero no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. ¿Qué es aquello que nos enciende en el amor del apóstol Pablo cuando leemos estas cosas, sino el creer que él vivió así? Pero que los ministros de Dios deben vivir así, no lo creemos por haberlo escuchado de otros, sino que interiormente en otros mismos, o más bien sobre nosotros mismos, lo contemplamos en la misma verdad. Por lo tanto, a aquel que creemos que así vivió, lo amamos, en base a aquello que contemplamos, y si no amásemos principalmente esta forma ideal, la cual contemplamos siempre estable e inmutable, no lo amaríamos a él, dado que mantenemos por la fe que su vida, que vivió en la carne, se adaptó y amoldó a aquella misma forma. Pero no sé cómo somos mayormente impulsados también al amor por aquella misma forma ideal, por la fe mediante la cual creemos que alguien vivió así y por la esperanza mediante la cual no desesperamos que nosotros también podemos vivir así, dado que somos hombres, por el hecho que algunos hombres así vivieron, de manera que deseemos esto con más ardor y lo supliquemos con más fe. Así, por un lado, el amor de aquella forma según la cual se cree que vivieron hace que amemos la vida de aquellos y, por otro lado, el creer en que ellos vivieron así impulsa un amor más ardiente hacia el mismo ideal, de manera que cuanto más ardientemente amemos a Dios, tanto más cierta y límpidamente lo vemos, porque en Dios contemplamos la inmutable forma de la justicia, según la cual juzgamos que el hombre debe vivir. Por lo tanto, la fe es eficaz para el conocimiento y el amor de Dios, no como si éste fuera del todo desconocido o del todo no amado, sino para que sea conocido más manifiestamente y más firmemente amado. Y lee el último esfuerzo, que el último sí que es cortito, yo me había confundido. Pensé que era, pensé que ya era el último, pero no, era el penúltimo. Pero el último sí que es cortito, el 14. Así que hagamos el esfuerzo Ya. de estas últimas 10 líneas. ¿Qué es, pues, el amor o caridad que tanto alaba y predica la escritura divina, sino amor del bien? Pero el amor es de alguien que ama, y por el amor algo es amado. He aquí que hay tres: el amante, el amado y el amor. Por lo tanto, ¿qué es el amor sino una cierta vida que une dos cosas o desea unirlas, a saber, el amante y el amado? Y esto también de los amores ínfimos y carnales es así. Pero para que veamos algo más límpido y puro, pasando por sobre la carne, ascendamos al alma, que ama el alma en el amigo, sino el alma, y allí también hay tres: el amante, el amado y el amor. Resta también ascender desde aquí y buscar estas cosas más arriba. Por tanto, por cuanto al hombre es dado, pero aquí descansa un poco la atención, no como si no como si uno ya pensara que ha encontrado lo que busca, sino como suele encontrarse el lugar donde buscar algo. Aquello no ha sido encontrado todavía, pero ya se ha encontrado dónde buscar. Sea suficiente haber dicho esto para que sirva de exordio para el resto que debemos hilar. Perfecto. Bien. Te hice leer mucho, sí, porque me equivoqué. Pero no importa, si alcanzamos a terminar el libro. Y ahora, como tú estás cansado, Sebastián podría resumir. Pucha, profe, no estuve presente en la lectura. Tuve Ah, que... te distrajiste. Disculpen, sí, perdón. Bien, voy a resumir un poquito yo y después me ayuda Emilio entonces.
Mm. Todo este 12 es muy interesante, ¿no? Vuelve al presupuesto anterior, ¿no? Que uno conoce lo que ama, ¿no? Entonces, cuando yo amo al hermano, sí conozco al hermano, pero principalmente conozco al amor, ¿no? Y es más, conozco más al amor con el cual amo que al hermano que amo, porque el hermano es un conocimiento de alguien, diríamos, fuera de mí, ¿no? Mientras que el amor es un conocimiento, una evidencia interna, ¿no? Es más conocido, pues es más presente, ¿no? El amor mismo es más presente que el hermano que amo, porque está en la interioridad. Y es más conocido porque es más cierto, ¿no? O sea, es una evidencia interna. Y entonces, digamos, es una evidencia interna que me permite amar como más directamente a Dios. Y en ese mismo amor de Dios es que amo al hermano, ¿no? Mm. Profesor, entonces, en cierta manera, ¿el amor es más evidente que el otro? Claro, el amor es más evidente que la otra persona, porque la otra persona yo la conozco, diríamos, de una manera imperfecta, puede tener facetas que yo no conozco. En cambio, el amor como tal, no lo conozco. Eh, o por lo menos en la interioridad tengo el medio de conocerlo con certeza. Puede que no me haya aplicado, claro, todavía a analizarlo, pero tengo todos los antecedentes, digamos, de una manera directa, como interior. Como cuando yo digo, por ejemplo, lo que veíamos en el curso de la amistad, y yo, por ejemplo, me decepciono con un amigo, pensé que era de un cierto modo, y no era así. Y entonces, claro, a él no lo conocía bien, pero sí conocía qué significa la amistad, porque precisamente en base a eso estoy decepcionado, porque no era eso lo que yo me esperaba de esa persona, porque yo me esperaba la amistad. Y entonces, en cambio parece que estaba interesado en algo distinto, ¿no? Entonces, eso es evidencia de que entonces la amistad misma, esa es una evidencia para mí. Yo sé con certeza que es la amistad y lo que exige, aun cuando todavía no haya hecho un curso, un seminario sobre la amistad, ¿no? Pero lo tengo y por lo tanto no lo puedo quizás conceptualizar, no puedo escribir un ensayo sobre eso, pero ya lo tengo como evidencia interna, ¿no? Sé que implica. Y si un amigo me traiciona, entonces yo me siento decepcionado. Mm. Y bueno, entonces él pasa ahora también en esto, tal como lo hacía en las relaciones divinas trinitarias, lo hace a nivel antropológico, mostrando cómo estos conceptos como de palabra y de amor son siempre conceptos como relacionales, ¿no? Cuando yo conozco el amor, que es una evidencia interna, entonces tengo que conocer la relación que ese amor implica. No es amor lo que nada ama. Digamos, el amor es siempre amor de algo, ¿no? Entonces siempre implica esta relación. Análogamente a como la palabra, ¿no? Lo que el logos es en la Trinidad, digamos, hay un verbo también dentro de la humanidad, tal como la palabra significa algo, entonces también se significa a sí misma, pero no se significa como palabra, sino se significa que ella significa algo. O sea, también implica una relación. O sea, está esta doble relacionalidad, ¿no? Entre el amor y el amado y el pensar y lo pensado, ¿no? La palabra que expresa algo pensado, ¿no? Del mismo modo, el amor se ama a sí mismo, pero si no se amara amando algo, no se amaría como amor. Tiene que haber entonces esta relacionalidad. Y en esto, evidentemente, en esto que ama y que conoce y que expresa palabras, etcétera, el ser humano se parece a Dios, ¿no? Tiene marcada esta huella de la Trinidad, ¿no? Porque está como dentro del mismo esta relacionalidad interna. Bien. Después repite un poco, gira de nuevo en torno a lo que ya había dicho antes, ¿no?
Cuando la Escritura habla, claro, parece callar el amor a Dios, no, en realidad quiere que en el mismo amor fraterno se entienda a Dios, ¿no? O sea, en ese mismo amor se entiende Dios, porque amamos al hermano a través del amor, y por lo tanto lo amamos desde Dios, ¿no? Si no lo amamos desde Dios, entonces es síntoma de que no lo estamos amando realmente, ¿no? O más bien dicho, al contrario. Si no lo estamos amando realmente, porque eso se ve en los hechos, no es porque no lo amamos desde Dios. Oh, y después de nuevo está la relación con la relación amor-conocimiento, ¿no? Porque ponen en paralelo estos dos pasajes que también es muy interesante esta relación, porque San Juan, en la primera de Juan se dice que es amor, que Dios es amor, pero también se dice que Dios es luz, ¿no? Y luz significa conocimiento, ¿no? Entonces, si yo progreso en el conocimiento, progreso en el amor, porque puedo ver más digamos, a Dios y por lo tanto amar más, pero también al revés, si yo amo más, también progreso en el conocimiento, ¿no? Entonces también hay una relacionalidad, un círculo, digamos, virtuoso. Si yo progreso en el amor, también voy a progresar en el verdadero conocimiento y viceversa. Si no he progresado en el amor, significa que entonces el conocimiento también está escaso. Digamos, las dos cosas son siempre relacionadas. Y bueno, y en esto evidentemente interviene evidentemente también, no es solo, digamos, trabajo de las potencias naturales, podemos amar naturalmente y conocer naturalmente, pero después hay también como un nivel sobrenatural, ¿no? Al que nos impulsa la fe. Somos mayormente, no sé cómo, somos mayormente impulsados al amor por aquella misma forma ideal, por la fe mediante la cual creemos que alguien vivió así, etcétera, etcétera. O sea, hay un amor natural al bien, pero después la fe también se inserta en impulsar más, ¿no? Al amor, y quizás este doble por no es tan claro. El amor a aquella misma forma ideal, impulsados por la fe, ¿no? Mediante la cual creemos que alguien vivió así, y por la esperanza mediante la cual no desesperamos, que nosotros también podemos vivir así, ¿no? Las tres virtudes teologales, ¿no? Fe, esperanza, ¿no? Y bueno, caridad, eh, eh, que es la culminación de ellas, ¿no? La fe y la esperanza están en orden a la caridad. La fe permite creer que alguien vivió así, por ejemplo, que Cristo efectivamente vivió así, que Él cumplió, ¿no? Que vivió en su carne, ¿no? Vivió en su carne mortal, pero adaptándose a aquella misma forma ideal, o sea, que vivió según el bien, que fue efectivamente un hombre perfectamente bueno, ¿no? Pero no es solo mirarlo exteriormente, sino que la fe, digamos, produce una fuerza interior, ¿no? Un conocimiento superior que nos da también la esperanza después de poder llegar a ser nosotros mismos así, ¿no? De manera que lo deseemos con más ardor y lo supliquemos con más fe. Profesor, esta súplica es como esa sed divina que tienen los místicos que siempre hablan como una hambría enorme del Señor. Ah, claro, claro, sí. Porque aumenta este amor, ¿no? Entonces aumenta la sed, claro. Aumenta la sed, ¿cierto? Y bueno, resume esto, ¿no? Cuanto más ardientemente amemos a Dios, tanto más cierta y límpidamente lo vemos, ¿no? O sea, esa siempre la relación necesaria entre amor y conocimiento, ¿no? Como en la Trinidad, en la relación entre el Hijo y el Espíritu, ¿no? Así en el ser humano, esta relación entre amor y conocimiento. Bien.
Nos pasamos un poquito de la hora ya, pero recuperamos lo perdido antes, así que está bien. Bueno, y aquí entonces finalmente resume, no, también se ve, ¿no?, que hay una trinidad en el hombre, ¿no? El amante, el amado y el amor. Bien, no sé si hay algún último comentario. Este libro octavo es fundamental, ¿no? Aquí como que se resumen muchos de los conceptos básicos de Agustín. Y yo diría de la filosofía en general. Bastaría con leer con atención bien este libro, ¿no? Y uno tendría claras muchas cosas fundamentales de la filosofía, ¿no? Bien, dejémoslo aquí entonces. Así tenemos todavía una semana después para hacer el libro noveno. La idea es hacer el libro noveno y así después nos conectamos al 10º que tradujimos. Voy a dejar de grabar.